Continuamos con la lectura del capítulo 15. Regreso a la Isla de la Sangre. Como ya incluí en las páginas de este libro un capítulo relacionado con mi expedición en el 2004 a Puerto Rico con John Downes y el equipo de Proof Positive del canal Sci-Fi, hubiera podido obviar la crónica de los detalles de mi viaje en el 2005. Sin embargo, la segunda excursión resultó ser tan rica en información fresca e impresionante acerca del chupador de sangre de la isla que simplemente no puedo omitirla o resistirme a hablar acerca de los relevantes sucesos en cuestión. Una noche, a principios del verano del 2005, me llamó por teléfono el productor canadiense de cine Paul Kimball de Red Star Films, con quien yo ya había trabajado en numerosos proyectos previos. Su empresa, explicó Paul, había sido contratada por el canal Space Channel para realizar un documental titulado Fields of Fear, cuyo tema central serían las mutilaciones de animales en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Paul sabía que yo ya había estado antes en la isla, que había establecido buenos contactos allí y que había escrito sobre los expedientes oficiales del FBI acerca de mutilaciones de animales en mi libro publicado en el 2003, Strange Secrets, Real Government Files on the Unknown. Es por eso que Paul me contrató como consultor y participante del documental. Así fue que, apenas horas después de haber regresado a casa tras asistir al seminario de Norfolk, abordé de nuevo un avión que me llevaría a la Isla del Misterio. Paul, en un expedito y fructífero esfuerzo por ahorrarse un puñado de dólares, me consiguió una ruta de vuelo por demás tortuosa. En el 2004, el canal Sci-Fi programó para mí un amable vuelo directo de Texas a Florida y de allí a Puerto Rico. Pero eso no era suficientemente bueno para Paul. Tal parece que pasó horas de incansable búsqueda y navegación a todo vapor en Internet para encontrar lo más económico posible. El resultado fue un vuelo barato que me llevó de Dallas a Puerto Rico a través de Chicago, de entre todos los lugares posibles, pero este sería un viaje que no estaría exento de detalles curiosos. Mientras esperaba abordar el vuelo a Puerto Rico, en el aeropuerto de Chicago, comencé a charlar con un tipo que estaba sentado junto a mí. Resultó que formaba parte del ejército de Estados Unidos y viajaba a la isla a visitar a su prometida. Su boda tendría lugar en el 2006. Su nombre era Bob y, después de comentarle mis razones para viajar a Puerto Rico, nos enfrascamos en una plática profunda y divertida, aunque breve, acerca de todo lo que es paranormal y misterioso. Bob me dijo que había escuchado toda clase de historias extrañas en la isla acerca del chupacabras, los alienígenas y las bases subterráneas. Después me preguntó mi opinión acerca del fenómeno de Roswell. Yo respondí que, desde mi punto de vista, el asunto de Roswell estaba más relacionado con diabólicas experimentaciones humanas que con extraterrestres, y él escuchó con sumo interés. La parte paranoica de mi persona, siempre presente y sutil, se preguntó si aquel sujeto no escuchaba con demasiado interés y la razón por la cual él, un militar, convenientemente sentado a mi lado, deseara obtener información de mí. Por sin las dudas, me aseguré de que no tuviera oportunidad de agregar ningún ingrediente letal a mi bebida. Aún estábamos en la pista de despegue cuando Bob me preguntó, ¿no existía un grupo secreto que se supone que ocultó la historia de Roswell? ¿Y de que ese grupo surgieron algunos expedientes varios años atrás? Sí, respondí, el grupo se llamaba MJ-12 y se supone que estaba formado por altas personalidades del gobierno y el ejército, quienes mantuvieron escondida la información. Pero yo pienso que dichos expedientes eran datos falsos para ocultar el ángulo de los experimentos humanos, agregué. Los investigadores del MJ-12 lo han revuelto todo de atrás para adelante. No es mentira. Justo en el momento en que pronuncié esas palabras, una aeronave pasó junto a nosotros, por una pista cercana y, a través de la ventanilla, pude ver que la matrícula de la cola del avión terminaba en 12MJ. Yo lo miré, anonadado por completo. 12MJ, MJ-12, de atrás para adelante. Era cierto que los dioses de la sincronía jugaban macabros juegos mentales conmigo ese día. Bob sonrió intencionalmente y de manera un tanto siniestra hacia mí, después de que yo subrayara la peculiar coincidencia que acabábamos de presenciar. Con suma discreción, alejé un poco más mi bebida de él para asegurarme de que ningún ingrediente biológico o químico fuera depositado en mi botella. Sin embargo, minutos después del despegue, Bob estaba sumido en profundo sueño y casi no se movió hasta aterrizar. Yo me recliné en mi asiento con mi desgastado ejemplar de The Rum Diary, de Hunter S. Thompson, con un whisky con Coca-Cola y un delicioso platillo de pollo como compañía. La oscuridad ya había envuelto Puerto Rico para cuando nos aproximamos a la isla,
y las centelleantes luces de la ciudad de San Juan, además de las siluetas de las colinas del bosque tropical El Yunque, componían una magnífica vista desde la ventanilla del avión. Fue un panorama que yo admiré y absorbí tanto como me fue posible. Después aterrizamos. Me despedí de Bob, el soldado de ojos lagañosos. Recogí mi equipaje en el lugar destinado para tal fin y ya me esperaba Paul junto con Jim, su hermano, y el equipo de filmación, conformado por John Rosborough y Finlay Moore. Finlay era escocés de nacimiento y había vivido en Canadá durante varios años, pero todavía conservaba el suficiente acento de Escocia para permitirme identificar su procedencia al instante. Ya conocía a Jim y a John. De hecho, los conocí al mismo tiempo que a Paul en la conferencia sobre los ovnis accidentados en Nuevo México. Después de intercambiar saludos, nos dirigimos al hotel y después a cenar. Ya servidos nuestros respectivos alimentos, Paul me explicó que había contratado los servicios de un experto en chupacabras de la localidad llamado Orlando Pla, a quien conocería al día siguiente. Orlando desempeñaría la función de nuestro guía y ya había organizado numerosas entrevistas para nosotros en varios lugares. Así fue que los tres canadienses, el escocés y el inglés, todos trasplantados a Estados Unidos, reunidos en un restaurante puertorriqueño, conversamos apasionadamente acerca de vampiros durante las siguientes 2 horas. Para mi beneplácito, Paul no era uno de esos directores productores agobiantes y esclavos de su arte que tienen que levantarse al alba cada día. De manera que acordamos encontrarnos en la recepción del hotel a la muy decente hora de las 9 de la mañana. Por tanto, después de abandonar el restaurante y sin prisa alguna por dormir, Paul y yo dimos una agradable caminata por las cercanías del hotel y luego nos sentamos a platicar un rato mientras mirábamos a unos pequeños cangrejos que corrían libremente por los jardines que se extendían hasta el océano. Las olas se estrellaban con violencia contra las rocas mientras yo, de manera casual, le comenté a Paul que, cuando estuvo en la isla el año anterior con John Downs, se nos advirtió que evitáramos tener contacto alguno con la población local de murciélagos, a menos que deseáramos correr el riesgo de contraer la rabia. Paul me miró, con gesto de genuina preocupación, y me preguntó si sería posible filmar todo el programa dentro de los seguros confines del hotel. Le respondí que no era posible hacerlo así. En realidad no supe con certeza si él bromeaba. Después nos dirigimos al casino del hotel, en donde Paul ganó $1.50. Aplicaré esta cantidad a tu tarifa de vuelo, me dijo, con una amplia y radiante sonrisa que casi tomó proporciones maniáticas. Una vez más, no supe si se trataba de una broma. Después de un desayuno con fruta y té caliente, me reuní con los demás, quienes habían invadido por completo la recepción con cámaras, equipos de audio y una cantidad abrumadora de aparatos de naturaleza técnica. Un estresado y ceñudo Jim se ocupaba de que todo cupiera en la minivan que habían rentado para la semana, y se afanaba por lograr que los planes marcharan de acuerdo con lo programado. Vi que un corpulento hombre de cabello oscuro, de mediana edad, hablaba con Paul y me imaginé que se trataba de Orlando. Era él. Paul me lo presentó y comenzamos a conversar. Resultó que Orlando había realizado algunas investigaciones acerca de los misterios paranormales de Puerto Rico durante varios años, y era una fuente de conocimiento sobre absolutamente todo, desde el chupacabras hasta los ovnis, desde Pie Grande hasta los fantasmas y mucho más. Por fin, el vehículo estuvo cargado y todos lo abordamos. Por alguna razón, todos conservamos nuestros mismos asientos durante toda la semana. Jim conducía y Orlando se sentaba junto a él. Yo ocupaba el asiento justo detrás de Jim. Paul estaba a mi derecha y John y Finlay ocupaban la parte trasera, con todo el equipo. Compramos bocadillos y bebidas y, en lo que prometía ser un día resplandeciente y cálido, nos dirigimos a lo desconocido. Chupacabras es el nombre publicitario de un fenómeno, dijo Orlando, mientras Jim conducía con suma precaución por las bulliciosas calles de San Juan. Orlando nos explicó que la isla era escenario de un amplio rango de misterios que habían sido englobados bajo la etiqueta del chupacabras, pero que era posible que no tuvieran conexión real entre sí. Le pregunté a Orlando qué quería decir con eso y respondió que ocurrían muchos sucesos extraños. En primer lugar, existían reportes de criaturas diabólicas y peligrosas que habían sido avistadas en las profundidades del Yunque que, según las explicaciones de Orlando, guardaban una escalofriante semejanza con los mortíferos raptores de Jurassic Park. Es una terrorífica bestia que camina en 2 patas y que, según se supone, es un reptil enorme, añadió Orlando. Sería grandioso que pudiéramos filmar uno de esos, le dije a Paul, quien se mostraba un tanto escéptico hacia el tema, y solo afirmó con un gesto contrariado y confuso en el rostro. Minutos después, dejamos atrás el concreto de la ciudad de San Juan y tomamos la autopista hacia los bosques. Mientras avanzábamos, Orlando nos contó la increíble historia de una mujer llamada Mildred, quien afirmaba haber visto, en numerosas ocasiones,
ovnis que aterrizaban en el aeropuerto de San Juan muchos años atrás. Los ovnis, dijo Mildred, provenían de Estados Unidos y Canadá y se disfrazaban ingeniosamente de jets de pasajeros de United Airlines para evitar ser detectados. Este argumento nos hizo reír a todos. ¿Saben lo que deben hacer si se encuentran con un chupacabras?, preguntó Orlando, como si tal cosa. Todos negamos con la cabeza. Bien, agregó, la leyenda dice que, si ven que se erizan las espinas de su espalda, deben cantarle una canción de cuna que lo calmará y después deben correr tan rápido como les sea posible. Paul dijo que se olvidaría de la canción de cuna y que solo correría. Pensé que Orlando sería un firme creyente en la idea de que el chupacabras y las mutilaciones de animales asociadas a este tenían algún vínculo, pero no fue así. De hecho, dedicó tanto tiempo a contarnos las historias inverosímiles que había encontrado como aquellas que parecían verdaderas. Sin embargo, lo más fascinante de Orlando para mí fue su teoría de que el chupacabras era alguna especie de experimento social creado por el gobierno de Estados Unidos para a. tratar de descubrir cómo reaccionaría la gente ante la presencia de extraterrestres, b. utilizarlo como una tapadera conveniente para encubrir las tareas secretas y dudosas que el ejército realizaba subrepticiamente en la isla, y c. determinar cómo se extendían los rumores y la manera en que estos podían ser controlados y manipulados de acuerdo con ciertos propósitos de guerra psicológica. En lo que a las salvajes mutilaciones y masacres de animales se refiere, Orlando declaró, de manera enfática y firme, que debemos acusar por ello al gobierno de Estados Unidos. Mientras continuábamos en el trayecto y el escenario se tornaba más agreste y verde, Orlando mencionó que las historias habían estado circulando entre los habitantes de la isla durante varios años, al mismo tiempo que otros sucesos extraños ocurrían en el Centro de Investigación de Primates de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la selva. Según esta historia, los experimentos de la guerra biológica, la manipulación genética y mucho más conformaban la orden del día, y algunos de los infortunados animales que habían sido objeto de los experimentos habían escapado de sus confines y vagaban libremente por la isla. Se sospechaba que al menos algunos de esos animales eran los responsables de las historias del chupacabras que causaban tanta expectación. Esta fue una de las teorías con las que John Downes y yo nos enfrentamos cara a cara el año anterior y que, según me dijo John, era también una de las más relevantes en 1998. De igual manera, en mi libro Strange Secrets, revelé cómo los planificadores estadounidenses de la guerra psicológica de los años 50 habían esparcido rumores de vampiros chupadores de sangre en las Filipinas para aterrorizar a los supersticiosos enemigos rebeldes. No me tomó mucho tiempo descubrir que había gran desconfianza en Puerto Rico hacia la presencia militar estadounidense y, como era inevitable, proliferaron historias como esta de que el chupacabras era el resultado de experimentos tipo Frankenstein perpetrados por la gente maligna del gobierno. Resulta notable que la historia afirma que la CIA también estaba implicada en el centro de investigación y que los intereses de dicha agencia se centraban de manera específica en estudios de comportamiento social, relacionados con experimentos con monos y ataques del chupacabras. En realidad, ninguno de nosotros creía que incluso los más avanzados científicos del gobierno de Estados Unidos tuvieran las facultades para mutar un amistoso y pequeño mono en una máquina salvaje y asesina que chupara sangre, con ojos brillantes, garras afiladas como navajas y espinas de aspecto mortífero alineadas a lo largo de su espina dorsal. Pero no había duda de que algunos sucesos extraños, de índole genética, estaban ocurriendo en el corazón del bosque. Era un hecho probado que el tal centro de investigación de primates sí existió. De hecho, varios años antes, numerosos monos escaparon de allí y ahora habitaban el bosque en estado salvaje, pero el problema más preocupante era que los fugitivos originales habían sido utilizados en experimentos para encontrar una cura contra el SIDA. En otras palabras, algunos monos infectados con VIH estaban libres en Puerto Rico, y justo en las zonas en donde nosotros haríamos nuestro trabajo. Existía una alta probabilidad, según la opinión de Orlando, de que algunos ataques adjudicados al vampiro más famoso de Puerto Rico en realidad fueran actos predatorios de un mono sumamente agresivo, que hubiera escapado de dicho laboratorio. Era entonces razonable, agregó, que este fuera un muy buen motivo para que el gobierno de Estados Unidos creara historias acerca del chupacabras. Resultaría un excelente camuflaje en caso de que se presentaran terribles ataques al ganado local, o peor aún, a seres humanos. «Dios mío», exclamó Paul en voz alta, «tenemos un chupacabras, murciélagos infectados de rabia y ahora monos salvajes con SIDA. ¿Qué sigue?». Era una buena pregunta y, como nos dijo Orlando, todavía nos esperaba mucho más. Sin embargo, no estoy tan seguro de que tal información complaciera a Paul del todo.
Por ejemplo, estaba la historia que nos contó Orlando acerca de Feredo, un detective privado a quien el FBI había contratado para investigar acerca de los cultos de adoración al demonio en la isla. Sin rodeos, Orlando afirmó: en Puerto Rico se practica el vudú y la magia negra. Durante el curso de sus investigaciones, Feredo se encontró con abundantes reportes relacionados con ataques a animales que se le habían atribuido al chupacabras, y en los que las víctimas presentaban las 2 heridas de punzón en el cuello que son ya típicas, además de que a sus cadáveres se les había extraído toda la sangre. Es interesante y sospechoso, sin embargo, que en algunos de los casos en que las víctimas presentaban esas perforaciones, alguien se había tomado la molestia de rasurar el pelo circundante. Yo estaba abierto a la idea de que el chupacabras fuera una bestia verdadera de origen desconocido, pero en definitiva no podía creer que el monstruo llevara consigo una navaja y crema de afeitar mientras se entregaba al placer de destazar a los miembros de la comunidad animal de Puerto Rico. Una vez más, lo anterior sugería que la manipulación psicológica estaba presente y que al menos algunas historias de los ataques del chupacabras podían haber sido generadas por cultos diabólicos que utilizaban el misterio como una muy conveniente estrategia para encubrir sus propios y detestables ritos sangrientos. Orlando estaba por agregar algo más cuando Jim anunció que tenía nuestro primer destino a la vista. Salimos del camino principal y remontamos por una pendiente muy inclinada y rodeada por frondosos árboles y arbustos. De hecho, me pregunté si el vehículo sería capaz de ascender. Lo logró, aunque con gran esfuerzo. Y llegamos a una parada en la cima de la colina, a varios cientos de metros de altura sobre la autopista. En ese lugar nos fue posible apreciar el extraordinario panorama, con cierto aire prehistórico, de las afueras de la ciudad. Finlay descargó el equipo y John instaló micrófonos para Orlando y para mí. El plan era que yo actuara como el reportero errante de la expedición y que Orlando fuera el hombre que me guiara en la búsqueda de todos los seres vampíricos chupadores de sangre. Uno de los temas que Orlando consideró conveniente comentar fue la actividad de una base naval estadounidense, ya deshabilitada, llamada Roosevelt Roads, misma que podíamos ver a 1 kilómetro de distancia de nosotros, más o menos. La Marina de Estados Unidos clausuró la base el 31 de marzo del 2004, lo cual significó una victoria de las fuerzas progresistas y a favor de la independencia de la isla. En vista de que ocurrió poco tiempo después de que los habitantes de Puerto Rico también tuvieron éxito en la lucha por interrumpir el uso del municipio de Vieques de la isla como sitio de prácticas de bombardeos por parte de la Marina de Estados Unidos. Esta fue obligada a clausurar el Campo García, la zona de fuego en Vieques, el 1 de mayo del 2003, después de haber utilizado el área para prácticas de combate desde los años 40. De acuerdo con la historia que relató Orlando, se supone que cierto número de chupacabras salvajes estaban prisioneros en Roosevelt Roads en fechas inciertas de los años 90. La historia cuenta que fueron enviados por barco, en absoluto secreto, a Estados Unidos. Es probable que el Área 51 o algún otro sitio desierto semejante. El relato era genial, pero más parecía surgido del folclore local y era muy similar a otros tantos cuentos que hablaban acerca de los cuerpos de alienígenas que se conservaban en almacenaje criogénico en las cavernosas entrañas del mítico Hangar 18 de la base aérea de Wright-Patterson. No obstante, todo lo anterior era parte integrante de la controversia del chupacabras, de manera que consideramos acertado hablar del asunto. Orlando señalaba en dirección a la base para ubicar el encuadre de las cámaras, y yo asentía comedidamente mientras iniciábamos la conversación acerca de lo que había y no había sucedido, y reflexionábamos acerca de los relatos de las bestias enjauladas de origen desconocido que la Marina tenía en cautiverio. Sin importar si el asunto era verdadero o no, en definitiva la entrevista funcionaba para un buen programa televisivo y Paul, después de todas sus congojas relacionadas con el SIDA y la rabia, era ahora un hombre feliz. Una vez realizada la primera entrevista, abordamos la camioneta y nos dirigimos a nuestro destino número 2. De nuevo, Orlando tenía muchas historias por contar. Estaban, por ejemplo, los abundantes soplones que le contaron anécdotas acerca de experimentos de radiación, practicados en medio de la selva, de pilotos militares que volaban en coloridos planeadores a grandes alturas sobre el yunque, por la noche, en misiones de espionaje y bombas aéreas, y de pruebas ecológicas de naturaleza extraña y sospechosa. Una vez más, nos encontramos con la teoría de que todo lo anterior estaba conectado de alguna manera con la mezcla de historias acerca del chupacabras que fueron puestas en circulación por los oficiales para encubrir sus verdaderas y controvertidas actividades. Pero, al menos para mí, el punto culminante del día tendría lugar después del almuerzo. Orlando había organizado para nosotros una entrevista con un hombre llamado Miguel,
un chamán entregado en cuerpo y alma al cuidado de un lugar sagrado de Puerto Rico, que se conocía con el nombre de la Ciudad de las Piedras. Este era un lugar increíblemente místico en donde era posible comulgar con los espíritus de la tierra, volverse uno con la naturaleza y vivir una experiencia de elevación hacia los dioses ancestrales. Caminar en la Ciudad de las Piedras, que estaba oculta detrás de una compacta mesa de árboles y a la cual se accedía a través de una discreta vereda, era casi como descubrir una gruta secreta en medio de la ciudad de Manhattan. Pequeñas cuevas, senderos de viento y un círculo de piedras erguidas dominaban el área, y un sentimiento de magia y tranquilidad flotaba en el aire. A medida que progresaba la entrevista con Miguel, nos enteramos de que en los años 90 trabajó para la Agencia de Defensa Civil de Puerto Rico y que había investigado numerosos ataques del chupacabras para el gobierno en asignaciones oficiales. De hecho, en un momento dado, Miguel introdujo la mano por la ventanilla de su camioneta y extrajo un grueso expediente, bastante desgastado y lleno de artículos recortados del periódico, reportes, ilustraciones y pinturas del chupacabras, todos los cuales había recolectado y conservado durante su temporada como investigador oficial del misterio. Era un verdadero tesoro de información, como nunca me había encontrado antes, y hablaba de una historia singular de la bestia, los testigos y la respuesta del personal de defensa civil. Miguel no tenía duda alguna de que el chupacabras existía, pero con respecto de su procedencia carecía de toda certeza. Sin embargo, Miguel estaba completamente convencido de una cosa: la criatura era muy peligrosa. Nos mostró múltiples fotografías de animales, en especial reses y cabras, que habían sido atacados y mutilados por el chupacabras. También nos mostró algunas representaciones artísticas de las malignas espinas que, según los testigos, descienden a lo largo de su espalda. Pronto terminamos con la entrevista. Agradecimos a Miguel y, ya finalizadas las actividades de ese día, tomamos el camino de regreso a San Juan. Aquella noche nos reunimos en el bar para cenar y divertirnos, además de comentar sobre los sucesos del día y lo que estaba planeado para la siguiente jornada. Paul nos dijo que Orlando nos había concertado otra entrevista con una fuente del grupo de defensa civil. También iríamos a la granja de un hombre que recibió la visita de los misteriosos hombres de negro después de que uno de sus animales fuera atacado por la bestia. La vida nunca es aburrida en este juego, ¿cierto?, pregunté a Paul, aunque más fue una declaración que una pregunta. Él asintió, convencido. Brindamos por una semana de productividad continua y agradecimos a Dios que no estuviéramos obligados a trabajar en el horario regular de 9 de la mañana a 5 de la tarde del mundo real. Después, la conversación versó sobre música, cerveza, juegos, apuestas y mucho más, y los vampiros chupasangre quedaron en el olvido durante el resto de la noche. Regresamos a nuestras respectivas habitaciones a la hora de las brujas y muy pronto llegó la mañana. Una vez más, nos encontramos en la recepción a las 9 de la mañana en punto, con precisión militar, y nos dirigimos a las oficinas de Wisbel Alaya, un personaje influyente de defensa civil, quien había ocupado la línea frontal en las investigaciones sobre el chupacabras una década antes. Las oficinas de Alaya estaban situadas en un edificio pequeño de concreto color rojo y blanco, en una hermosa ciudad a corta distancia de San Juan. Él y sus empleados nos atendieron a cuerpo de rey mientras conversábamos acerca de la notoriedad del chupacabras. Mientras Miguel, el chamán, estaba convencido de que los archivos de los investigadores de defensa civil demostraban que algo realmente extraño e incluso sobrenatural se manifestaba en Puerto Rico, Wisbel tenía un punto de vista por completo distinto. Parecía muy complacido de que se le filmara y nos dijo que su equipo envió muestras de sangre, ADN y piel tomadas de supuestas víctimas del chupacabras a profesores universitarios, laboratorios forenses y casi a cualquier persona que pudiera ofrecer una opinión informada acerca de lo que estaba sucediendo. Wisbel tenía la convicción de que la mayoría de las historias eran simple fruto de la desbordada paranoia colectiva y un revoltijo de diversos rumores. Los casos de verdaderas muertes y mutilaciones que ocurrieron, según su opinión, fueron obra de perros, tanto domésticos como salvajes, a pesar de que muchos firmes creyentes pudieran estar en desacuerdo con Wisbel. Él había investigado cada caso de primera mano y ellos no, pero el hecho de que Miguel, el chamán, trabajara para la misma agrupación y de que hubiera llegado a una conclusión absolutamente distinta demuestra con claridad la manera en que se formaban las diversas opiniones acerca de la naturaleza de la bestia. Después de despedirnos de Wisbel y su equipo, el clima comenzó a cambiar. Lo que comenzó como un brillante y cálido día, pronto se convirtió en un diluvio de proporciones bíblicas, mientras el yunque se tornaba en una simple silueta borrosa entre las nubes cargadas de lluvia, que flotaban amenazadoras a baja altura a lo largo de la línea del horizonte.
A causa de la interrupción forzosa en la filmación, ocupamos una de las mesas en un comedor local y yo degusté una ensalada de atún, que más tarde se manifestó con un espectacular brote de la venganza de Moctezuma. Pero esta es una historia que no contaminaré con los detalles de una indisposición privada. En cambio, compartiré contigo otra historia de Orlando, quien había escuchado la intrigante historia de que varios magnates de la droga utilizaban el tema de los ovnis para encubrir las aeronaves clandestinas que arrojaban paquetes de marihuana a la isla. No había duda alguna de que Puerto Rico rebosaba de historias acerca de extrañas luces avistadas sobre las copas de los árboles del yunque, por la noche y durante las primeras horas de la mañana, y a pesar de que algunas de ellas pudieron ser ovnis, pensé que era más aceptable la idea de que las teorías sobre los objetos voladores no identificados fueron creadas en los altos niveles oficiales para ocultar secretos como las operaciones ilegales relacionadas con drogas, tal vez con el uso de helicópteros no identificados o incluso planeadores, del tipo de los que Orlando nos comentó que la gente había visto en varias ocasiones, pero interrumpimos esa conversación porque el clima comenzó a mejorar y nos dirigimos a nuestra siguiente parada. Hasta aquí la lectura de medio capítulo 15. Después continuaremos con la otra mitad del capítulo 15. Adiós.